todos bienvenidos a esta sesión de B-Learning de la unidad 2 del curso Pensamiento Lógico y Matemático. Nuestra directora de curso, Carolina Castaño Gutiérrez, y quien les habla, Jenny Marisol Callachoa. Bueno, esta unidad 2 es sobre aplicación de cuantificadores y proposiciones categóricas. Les recuerdo que esta unidad 2 es muy corta la actividad, deben estar ya participando en los foros activamente y desarrollando sus 4 ejercicios. Bueno, la temática a desarrollar para esta sesión de B-Learning son cuantificadores, proposiciones categóricas, simbología y diagramas para las proposiciones categóricas, proposiciones contradictorias, contrarias y subcontrarias, y razonamiento deductivo e inductivo. Entonces, esas son como lo que vamos a trabajar en el día de hoy. Regálenme un segundo. Bueno. Listo. ¿Qué pasa cuando hablamos de cuantificadores? ¿Qué es un cuantificador? Un cuantificador es una expresión con la que pretendemos, ¿sí?, cuantificar o determinar, pretendemos un cuantificador o determinar la cantidad en una proposición. Entonces, ¿cuáles son las expresiones más usuales que utilizamos para representar un cuantificador? Utilizamos la expresión todos, algunos, ninguno, no todos, solo uno, existe por lo menos un o algún. Acá cuando nos referimos a algún o algunos, ¿sí? Entonces, no va a tener nada que ver si yo hablo en plural o en singular. Puedo referirme con cualquiera. Ejemplo, todos los lados de un cuadrado tienen la misma medida. Entonces, fijémonos que tiene el cuantificador todos, ¿cierto? En la siguiente, algunos ciclistas han participado en el Giro de Italia. El cuantificador, algunos. Bueno, ¿qué pasa con las clases de cuantificadores? Que en el ejercicio 1 nos piden la clasificación, ¿cierto? Cuando hablamos de un cuantificador universal, es la proposición que es verdadera para todos los valores de X en el universo del discurso. ¿Eso qué quiere decir? Que yo hablo para el universal o todo o nada, ¿sí? O son todos o es ninguno. Entonces, cuando yo hablo de todos, ¿sí? Ejemplo, todas las frutas son dulces, estoy hablando de un universal afirmativo. ¿Por qué es afirmativo? Pues porque dice que son, ¿sí? Son dulces, son. Vuelvo y repito, para el universal, entonces trabajamos con todos o con nada, con ninguno. Entonces, otro ejemplo, ninguna fruta es dulce, universal negativo. ¿Por qué es negativo? Porque dice que ninguna es, ¿cierto? Entonces, hay que tener presente cuáles son los cuantificadores que yo utilizo para universal. Tanto afirmativo como negativo. Entonces, afirmativo son todos. Dana, la asistencia se compartirá al final, ¿listo? Para afirmativo, entonces son todos, y para negativo, ninguno. Entonces, todos son universal afirmativo. Ninguno es universal negativo. Hay otra forma también del universal negativo y es decir que todos no son. De igual manera, y todos no son, o sea, ninguno es. ¿Sí? Es lo mismo en otras palabras. Listo. Los cuales se simbolizan, ¿cómo se simbolizan? Entonces, para el universal afirmativo tenemos esta palabra, esta letra, que pareciera una A al contrario, ¿cierto? Esa letrica, ese símbolo en matemáticas significa para todo. Entonces, para todo X que pertenece a un universal, se cumple un P de X. Para el universal negativo, entonces, estamos hablando de universales, ya sabemos que son todos o ninguno. Para el afirmativo, entonces, con el para todo, ¿cierto? Y pues acaba todo positivo.
¿Qué pasa con el universal negativo? También lo representamos con el cuantificador para todo, ¿sí? Para todo X que pertenece al universal, no se cumple un P de X. Pero entonces, como es un universal negativo, lo trabajo con el para todo, pero me toca colocarle un signo de negación, ¿sí? Porque lo estamos negando, es un negativo. Entonces, quiero que quede claro, cuando trabajamos el universal afirmativo, todos son, universal negativo, ninguno es. ¿Cómo se simbolizan? Ambos con el para todo, ¿cierto? Pero en el negativo hay que colocar el signo de negación, que eso ustedes ya lo conocen. Bueno, simbólicamente, ¿cómo quedaría? Todas las frutas son dulces, un universal afirmativo. Les voy a pedir el favor de los micrófonos. Para todo, ¿cierto? Para todo X se cumple, que pertenece al universal, se cumple un P de X. Algunos estudiantes me preguntan, ¿por qué pertenece a U? Porque aquí es como un conjunto, ¿sí? Pertenece a un universal. En algunos libros, por favor, les voy a pedir el favor de los micrófonos. En algunos libros me aparece que pertenece a A, ¿sí? Alguien me está molestando con... Ay, señora. Pues, Andrés, ¿dónde está mamá? ¿Adentro? Y el micrófono desactivado. Por favor, les voy a pedir el favor de los micrófonos, ¿listo? Porque esto nos interrumpe la presentación. Bueno, entonces vamos con la parte simbólica para el ejercicio A. Ok, listo. Ahora sí me están escuchando, ¿verdad? Sí, señora. Gracias, listo, bien. Bueno, entonces, todas las frutas son dulces. Ya habíamos dicho que era un universal afirmativo porque todas son. En la parte simbólica, ¿cómo nos queda? Para todo X que pertenece a un universal, se cumple un P de X. Es decir, que todas las frutas X, tal que X son dulces, para todo X que pertenece a U, X es dulce. Esta parte es la que ustedes van a hacer en su ejercicio 1, ¿cierto? Ninguna fruta es dulce. Entonces ya habíamos dicho que es un universal negativo y que lo mismo con el para todo, ¿cierto? Para todo X que pertenece al universal no se cumple un P de X. ¿Cómo me queda esa proposición? Entonces, todas las frutas X, tal que X no es dulce. Para todo X que pertenece al universal, X no es dulce. Esa sería mi proposición con el universal negativo. Vuelvo y repito, se trabaja con para todo y acá también todas, pero hay que negarlo. Entonces, todas, pero hay una que no es dulce. Pertenece al universal, pero esa X no es dulce. ¿Listo? Bueno, eso es para el ejercicio 1. ¿Qué pasa? Las clases de cuantificadores. Tenemos un cuantificador existencial o particular, ¿sí? Es la proposición en la que existe un elemento X en el universo del discurso tal que sea verdadero. Hay que tener en cuenta si la guía de actividades nos está pidiendo que clasifique en existencial o en particular. Bueno, para el ejercicio 1 nos pide que clasifique como existencial. Para el ejercicio 2 ya nos pide que clasifique como particular, para que no se confundan. Bueno, ejemplos. Entonces tenemos una proposición. Algunos estudiantes se matricularon en el periodo 1604. ¿Eso qué es? Un existencial afirmativo. ¿Por qué es existencial?
Te recordemos, era universal cuando hablábamos de todo o ninguno. Ahora vamos con el existencial. Para el existencial vamos a trabajar con algunos o algún o algunas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando me dice algunos se matricularon, entonces es un existencial afirmativo. Algunos no se matricularon. Ah, entonces como no se matricularon, es un existencial negativo, ¿de acuerdo? Para tener eso claro. Entonces, cuando me están hablando de universal y cuando me están hablando de existencial. Existencial, algunos son afirmativo, no son, no se matricularon, negativo. ¿Cómo se simbolizan estos cuantificadores existenciales? Con este símbolo, ¿sí? Esta E, que parece una E al contrario, significa existe. Entonces, existe un X que pertenece al universal, tal que se cumple un P de X. Entonces, ese símbolo significa existe, existencial. ¿Mm? Ahora, existe un X que pertenece al universal tal que no se cumple un P de X. Ya sería para el negativo. Entonces, lo mismo, cuando es afirmativo, igual, afirmativo negativo con el existe. Cuando es afirmativo, pues no va a llevar signo de negación. Cuando es negativo, hay que colocarle signo de negación. Simbólicamente, algunos estudiantes se matricularon en el periodo 1604, ya sabemos que es un existencial afirmativo, y que existe un X que pertenece al universal que se cumple un P de X. ¿Cómo me queda esa expresión simbólicamente negativa? Existe, simbólicamente, que es lo que me pide la guía, existe algún estudiante X tal que X matriculó en el periodo 1604, ¿sí? Entonces, cojo esto mismo, mire, existe algún estudiante X, tal que X se matriculó en el periodo 1604. Por lo tanto, existe un X que pertenece al universal y ese X matriculó en el periodo 1604. Ustedes van a decir, pero ¿yo cómo organizo eso? Muy fácil, o sea, todos vienen iguales, ¿sí? Lo único que hay que agregarles es esta palabrita. Existe alguno de lo que me estén hablando, X, tal que X, y continuación de la proposición. O sea, todos van de la misma forma. Recuerden que al lado de la guía de actividades ustedes tienen el anexo y en ese anexo también hay ejercicios desarrollados para que se puedan orientar. Vamos con la otra. Algunas estudiantes no se matricularon en el periodo 1604. Existencial negativo. Por lo tanto, existe un X que pertenece al universal, tal que no se cumple ese P de X. Ahora, ¿cómo me quedaría expresado en la parte simbólica? Existe algún estudiante X, tal que X no matriculó en el periodo 1604, ¿cierto? Por lo tanto, existe un X que pertenece al universal y ese X no matriculó en el periodo 1604. Bueno, tenemos acá los símbolos y los ejemplos muy claros. Para el cuantificador universal, que es para todo o ninguno, ¿cierto? Trabajamos con este símbolo de para todo. Para el existencial, que es existe al menos uno, que es cuando trabajamos de algunos, por lo general viene dado como algunos, alguno, ¿sí? Con el existencial. Y para el cuantificador existencial único se va a trabajar con el existe, pero con un signo de admiración. Es posible que ahorita en la guía no tengan ejercicios de estos, pero es posible que en la evaluación final nos pregunten, ¿cierto? Por este cuantificador existencial único. Ejemplos para el cuantificador universal afirmativo. Te recordemos que universal afirmativo es todos son. Entonces, todos los perros tienen cola. ¿Cómo me queda la parte simbólica? Todo perro X, tal que X, tiene cola. Para todo X que pertenece al universal, X tiene cola. Esa es la parte simbólica del argumento. Espérame un segundo que es que me están solicitando acá ingreso. Entonces, no me dejo. No. Listo. Para el cuantificador universal negativo. Entonces, recordemos que el negativo es ninguno es, ¿cierto? Entonces, la expresión es ningún ratón es depredador. Ah, otra cosita. A ustedes les piden que en este ejercicio coloquen un cuantificador
tal que lo que yo vaya a decir acá es verdadero, ¿cierto? Entonces, por eso aquí está como en rojito el todos y el ninguno. ¿Por qué? Yo voy a colocar la palabra todos, ninguno o algunos, ¿sí? Que son como los más que yo utilizo. Entonces, voy a tener en cuenta que debo marcar ahí con todos, con ninguno o con algunos. Y que lo que yo diga sea verdadero. Entonces, si yo puedo decir, algunos perros tienen cola. No, pues todos nacen con cola, ¿cierto? Entonces, todos tienen cola, para que sea verdadera. Ningún ratón es depredador. Ah, pues porque es que eso es verdadero. Si yo coloco todos los ratones son depredadores, pues de pronto no se cumple, ¿no? Entonces hay que colocar el cuantificador de tal manera que eso sea verdadero. Vuelvo y repito, ¿cuáles coloco? Todos, ninguno o algunos, si fuese existencial. Listo. ¿Cómo me queda este en expresión simbólica? Ningún ratón X, tal que X es depredador, ¿cierto? Entonces, para todo X que pertenece al universal, ese X, negación, depredador. Esa sería la parte simbólica o cómo representamos para ese ejercicio 1. Ahora, para el existencial. Entonces, recordemos que para el existencial tenemos existencial afirmativo o existencial negativo, que por lo general viene dado con algunos. Entonces, si acá me dieran incompleto, estudiantes saben Excel, ¿yo qué colocaría? ¿Todos los estudiantes saben Excel? No, eso es falso, ¿cierto? ¿Ningún estudiante sabe Excel? No, eso es falso. Ah, entonces algunos estudiantes saben Excel. Es un cuantificador existencial afirmativo. ¿Por qué es afirmativo? Porque dice que saben. Le voy a pedir favor al del micrófono. Exacto, muy bien. Algunos. Listo. Entonces ahora, para el cuantificador, entonces yo debo colocar listo, el que sea verdadero y lo mismo, hacer la parte simbólica. Entonces algunos estudiantes, aquí puede ser X, tal que X sabe en Excel, existe un X que pertenece al universal y ese X sabe Excel. Algunos libros vienen marcados que pertenece a, pero es lo mismo, ¿sí? Entonces depende del libro, pero el U del universal está bien. Cuantificador existencial negativo. Entonces, el existencial ya sabemos que también es para algunos. ¿Por qué es negativo? Porque dice que no son. Algunos tutores no son ingenieros. Entonces, algunos tutores X, tal que X no es ingeniero. Existe un X que pertenece al universal y ese X, negación de ingeniero. Para el existencial negativo. Bien. ¿Qué pasa cuando es cuantificador existencial único? Que ya sabemos, universal, todos o ninguno. Existencial, algunos, ¿cierto? Algunos, alguno, algún. Y para el cuantificador existencial único es porque existe un único elemento. Entonces acá, por ejemplo, tenemos, hay un único satélite natural de la Tierra, ¿sí? Entonces hay un único, tal que X es satélite natural de la Tierra. Existe un único con la admiración, existe un único X que pertenece al universal y ese X es satélite natural de la Tierra. Un ejemplo muy claro, existe un único rector de la UNAT, ¿cierto? Un único rector, no hay más sino uno. Existe un único presidente en Colombia. Entonces, cuando es un único elemento, cuando se cumple que sea un único elemento, es cuando podemos colocar que es un cuantificador existencial único. De lo contrario, pues es un existencial afirmativo o existencial negativo. Bien, este es como el resumen de los cuantificadores, ¿sí? El universal, el existencial único, la parte simbólica, es como un resumen. Proposiciones categóricas. Entonces, las proposiciones categóricas, que es lo que estamos viendo en esta unidad, son afirmaciones acerca de categorías o clases. Toda proposición categórica es un enunciado acerca de los miembros de dos clases y de relación entre ellos. Por ejemplo, proposiciones categóricas P y Q. ¿Quién es la proposición P? Todas las aves son animales. Todas son, ¿cierto? Universal afirmativo. Q, algunas aves no son animales. A, algunas existencial, no son negativo. Por ejemplo,
Bueno, ejemplo 2, proposiciones categóricas T y U. T, todos los estudiantes son aplicados y responsables. A, todos son. Algunos estudiantes son aplicados y responsables. Algunos son. ¿Listo? Bien. Para la estructura de la proposición categórica, ¿sí? Entonces, ¿cómo se estructura? Pues la proposición, si es P, Q, R, ¿sí? El cuantificador, si son todos, ninguno, algunos. El término sujeto, quién está haciendo la acción. La cualidad o cúpula, esa cualidad o cúpula es como un verbo, ¿sí? Lo que realizan, son, no son, realizan, no realizan, hacen, no hacen. Término predicado, pues, el complemento de esa proposición. Esa sería la estructura. Tenemos el cuantificador más el sujeto más el verbo, la cópula más el predicado, y eso es igual a una proposición categórica. Entonces, como que esa oración la unimos, ¿cierto? Completa, y eso nos da una proposición categórica. ¿Qué es el cuantificador? Pues es el que me determina si la proposición se refiere a todos los sujetos o a una parte de ellos, algunos, o a un único. Ese va a ser el cuantificador. Vuelvo y repito, o son todos, o ninguno, o algunos, o un único, ¿sí? El sujeto, ¿quién es el sujeto? Es el conjunto o subconjunto de individuos o cosas de lo que se trata la proposición, como que quién está relacionado ahí en esa proposición para realizar la acción. La cópula, ¿sí? Es como el lazo, es el verbo que une al sujeto y al predicado, lo que me une al sujeto y al predicado. Tiene la doble función de llevar a cabo esta relación y de hacer posible ese enunciado. Bien. El predicado es lo que afirma o niega, se niega el sujeto. Entonces ya aquí es como el complemento de esa proposición, ¿listo? Y todo esto al unirlo, pues me da una proposición categórica. Ejemplo general. Entonces tenemos, todos los hombres son mamíferos. Cuantificador, todos. Sujeto, los hombres. Verbo o cópula, son. Predicado, mamíferos. Es como si ustedes cogieran esa proposición y completaran acá, ¿cierto? Muy fácil. Otro, algunos casados son felices. Cuantificador, algunos, sujeto, casados, verbo o cópula, son, predicado, felices. Muy fácil, ¿cierto? Se percibe que los tipos de enunciados, sujeto, predicado, son los que encontramos en una fórmula lógica que también es conocida como aristotélica, tradicional o silogismo categórico. Esta partecita ya es, pues, investigando más a fondo los temas, ¿cierto? Bueno, clases de proposiciones categóricas. Existen 4 clases de proposiciones categóricas usando la S como el sujeto y la P como el predicado, ¿sí? Como símbolos estas son. Entonces, para la universal afirmativa, todo S es P. Para la universal negativa, ningún S es P. Para la particular afirmativa, algún S es P. Estamos hablando de sujeto y predicado. Particular negativa, algún S no es P. Pero resulta que en este cuadrito viene el resumen de todo lo que necesitamos, ¿sí? Estas 4 formas típicas de proposiciones categóricas me dan el resumen que yo necesito para desarrollar los ejercicios. Acá prácticamente está todo, ¿sí? Entonces, la clase A, E, I, O, que la voy a utilizar también en el ejercicio 3, ¿cierto? La forma típica, si es universal afirmativa, universal negativa, si es particular afirmativa, particular negativa, ¿cómo viene expresado? Entonces, bueno, si es universal afirmativa, todo ese es P. Un ejemplo, todos los lenguajes de programación son lenguajes informáticos, todos son. Universal negativa, clase E, ningún S es P. Ejemplo, ninguna licencia de software privativo es una licencia de software libre. Ninguno es. Particular afirmativa, algún S es P, alguno es. Entonces, algunos lenguajes de programación son lenguajes de programación libres. ¿Sí? Particular negativa, clase O,
Algún S no es P, entonces algunos lenguajes de programación no son lenguajes de programación libres. Algunos no son. Acá no pasa nada con que yo coloque en plural o en singular, ¿listo? Entonces que se cumpla que todos son, todo es, ninguno es, algunos no son o alguno no es, ¿listo? Aquí está la clasificación completa. Vamos con un ejemplo para ahora el ejercicio número 2. Algunos perros no son blancos. Me dan una proposición, ¿cierto? Según la letra seleccionada. Le dicen, identifique el cuantificador y la cópula. Ah, bueno, pues ya sabía que había una estructura, ¿cierto? Donde yo lo podía colocar y que el cuantificador es algunos, porque ya sabemos que son algunos, todo, ninguno, un único. Entonces, algunos. Ah, bueno, la cópula, pues no son. Ah, entonces yo coloco no son. Si acá dijera son, pues entonces son. Sí, en este caso dice que no son, entonces no son. Clasifique la proposición categórica según su clase. ¿Cómo se debe clasificar? En universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa o particular negativa. ¿Cómo hacemos para saberlo? Pues vamos al cuadro, ¿cierto? Y observamos nuestra proposición. Como acá dice que algunos no son, entonces yo busco acá, algunos no son, míralo. Algún S no es P, algunos no son, es una particular negativa. ¿Listo? Por eso la clasifico como particular negativa. El mismo cuadrito me dice. Ahora, construya los 3 tipos de proposiciones categóricas faltantes con la misma temática dada. Ah, bueno, pues entonces, ¿cuál es mi temática dada? Algunos perros no son blancos, eso fue lo que me dieron, ¿no? ¿Cuáles son las faltantes? Pues resulta que ya habíamos clasificado a particular negativa. Entonces, particular negativa ya la tengo. ¿Quién me falta? Me falta universal afirmativa, universal negativa y particular afirmativa. ¿Cómo las construimos? Universal afirmativa, ¿cómo se construye? Todo es P. Ah, entonces, uy, perdona, casi se me fue. Aquí es todos los perros son blancos, ¿cierto? Todos los perros son blancos, universal afirmativa. Acá se me fue algunos. Universal negativa, ningún perro es blanco, ninguno es. Particular afirmativa, algunos perros son blancos, algunos son. Entonces, el esquema también me ayuda para clasificarlo. ¿Listo? Acá me disculpan, acá es todos. Universal afirmativa, todos los perros son blancos. Listo. Clases de proposiciones categóricas. Entonces, vuelve el otro ejemplo. Todos los colores hacen parte del arco iris. Cuantificador, todos, ¿cierto? Cualidad, hacen, realizan. Bueno, es decir, que la proposición categórica se clasifica como universal afirmativa. ¿Por qué? Porque todo ese es P, ¿cierto? Volvemos al cuadro. Todo es, entonces, universal afirmativa. ¿Quién me faltaría? Ya tengo universal afirmativa, me falta universal negativa, particular afirmativa y particular negativa. Entonces, universal, ¿cómo nos quedaría, cierto? Entonces, universal negativa. Si yo tengo todos los colores hacen parte del arco iris, entonces para universal negativa, ningún color hace parte del arco iris. Dice, omitimos hacer el único. Pues lo que pasa es que el único es cuando hay un único elemento, ¿sí? Lo que yo les decía, hay un único presidente en Colombia, un único rector en la UNAD. Si eso no está acá, no puedo trabajar con el existencial único, solamente con el existencial afirmativo y negativo y con el universal afirmativo y negativo. ¿Listo? Bueno, ¿cómo nos quedaría entonces acá? Dice, todos los colores hacen parte del arco iris, universal negativa. Entonces sería ningún color hace parte del arco iris, ¿cierto? Para que se cumpla que ninguno es. Particular afirmativa. Entonces, alguno es. Ah, bueno, entonces algunos colores hacen parte del arco iris, ¿cierto? Alguno es. Particular negativa, alguno no es. Ah, entonces, algunos colores no hacen parte del arco iris. Y esa sería la respuesta. Particular afirmativa. Ah, sí, pero entonces acá estamos hablando de
Primero hay que clasificar esta, ¿qué quiere decir? Todos son universal afirmativa y completar las tres faltantes con la misma proposición. También muy fácil, ¿cierto? Entonces ahí viene, para universal negativa, ningún color hace parte, particular afirmativa, algunos colores hacen parte y particular negativa, algunos colores no hacen parte. Y nos quedaría completo. Listo. Vamos con la clasificación nuevamente con la estructura. Entonces, recordemos que la estructura viene dada por un cuantificador, un término sujeto, una cualidad o cúpula y el término predicado. Para los tipos de proposiciones, entonces, en este cuadrito ya los tenemos, ¿cierto? En este cuadrito ya tenemos, aquí está que la clase A, la clase E, la clase I, la clase O, aquí está todo. Está clasificado, está el esquema, está el ejemplo. Con ese cuadrito prácticamente se podría hacer también el otro ejercicio. Que la universal afirmativa, la guía de actividades nos da esta parte, ¿sí? La guía de actividades nos da esta parte, que para la universal afirmativa son proposiciones clase A, que todo S es P y que es un cuantificador universal y cualidad afirmativa. Esto ya lo da la guía. Universal negativa, proposiciones clase E, ningún S es P o todo S no es P, es un cuantificador universal negativo o universal y cualidad negativa. Particular afirmativa, proposiciones clase I, algunos S no son P y es un cuantificador particular y cualidad afirmativa. Y particular negativa, que son las de clase O, algunos S no son P, cuantificador particular y cualidad negativa. Entonces, la clasificación se van a orientar con la tablita, ¿cierto? Y para esta parte completa, eso ya lo tiene la guía de actividades. Bueno, nos dan también un cuadro de oposición, ¿cierto? En el ejercicio 3 hay un cuadro de oposición. ¿Hacen también es una cúpula? Sí, Angie, hacen es una cúpula. Hacen, no hacen. ¿Listo? Cuadro de oposición. ¿Qué pasa con ese cuadro de oposición? Pues me trae la clase, ¿cierto? Clase A, clase E, clase O, clase I. Y trae aquí, digamos que, a dónde voy a clasificar. Entonces, para la clase A, que es todos son, aquí hay un ejemplo, todos los políticos son. Para la clase E, ninguno es. Para la clase I, algunos son. Para la clase O, algunos no son. ¿Sí? Entonces, cuando las proposiciones mantienen el mismo sujeto y el mismo predicado, pero difieren en cantidad universal o particular, en cualidad, afirmativo, negativo o en ambas, tienen lugar entre ellas una serie de oposiciones, que es lo que hacemos acá y clasificamos. Entonces, ¿cuándo son contradictorios? ¿Sí? Surge cuando en dos proposiciones se mantiene el mismo sujeto y el mismo predicado y difieren la cantidad y la cualidad. Entonces, cuando me da clase O y clase A, ¿cierto? Tenemos que unir estas dos, me da contradictorio. Cuando me da clase E y clase I, me da contradictorio. Contrarios, ¿sí? Surge cuando en dos proposiciones que mantienen el mismo sujeto y el mismo predicado, la cantidad es universal, pero difieren en la cualidad. Entonces, ¿cuándo me da contrarios? Cuando me da clase A y clase E. Eso me da contrarios. Ya vamos a mirar el ejemplo. Subcontrarios surge cuando en dos proposiciones que mantienen el mismo sujeto y el mismo predicado, la cantidad es particular, pero difieren en la cualidad. Subcontrarias, entonces, cuando me da clase I y clase O. Subalternos surge cuando en dos proposiciones que mantienen el mismo sujeto y el mismo predicado, la cualidad es la misma entre ambos, pero difieren en la cantidad. Cuando me da subalternos, cuando me da clase E y clase O. Miramos entonces en el cuadro de oposición, clase A para todo S es P, clase E cuando ningún S es P, clase I cuando algún S es P, clase O cuando algún S no es P. Vuelvo y repito, el cuadrito de atrás también nos daba la clase con esta parte de universal o particular. Ejemplo, todos los automóviles son consumidores de gasolina, proposición P. Entonces colocamos la proposición P, cuantificador todos,
término sujeto automóviles, cualidad o cúpula son, término predicado consumidores de gasolina. Para Q, ningún automóvil es consumidor de gasolina. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que clasificarlo, ¿cierto? Todos son, es clase A, que es todos son universal afirmativa. Entonces, universal afirmativa, todo ese es P. Ninguno es, que eso es clase E, ¿sí? Universal negativa, ninguno es clase E. Es decir, que la respuesta me dio A, E. ¿Qué hacemos? Bueno, pues marcamos de A hasta E, ¿cierto? Y la respuesta nos da contrarias, que eso es lo que tenemos que concluir en nuestro ejercicio 3. Después de completar la estructura, seleccionar en el cuadro, ¿cierto? Y marcar la respuesta. Además de eso, pues nos toca clasificarlo, ¿cierto? Para P, aquí que es universal afirmativa, clase A. Para Q, universal negativa, clase E. Marcarlos en el cuadro y dar la respuesta. La respuesta sí es muy fácil, ¿cierto? Yo marco y por donde pasa la línea, esa es la respuesta. Otro, todos los automóviles son eléctricos. Algunos automóviles son eléctricos. Entonces, tenemos todos son, ¿cierto? Marcamos acá cuantificador, sujeto, cualidad, término, predicado. Todos los automóviles son eléctricos. Algunos automóviles son eléctricos. Todos son, entonces es una universal afirmativa. Todo ese es P. Algunos son. Esa es una particular afirmativa. Clase I. Listo. Entonces, clasificamos a P y a Q y vamos al cuadro y marcamos de A hasta I. Trazamos una línea y nos da que las respuestas son subalternas. Otro, algunos ríos no son navegables, algunos ríos son navegables. Entonces, aquí está estructurado ya por cuantificador, término sujeto, cualidad o cúpula, término predicado, ¿cierto? Marcamos en el cuadrito, clasificamos, acá se me fue. Clasificamos entonces que para algunos no son particular negativa, ¿cierto? Particular negativa y algunos son particular afirmativa. Les buscamos, marcamos clase I, clase O, trazamos una línea y las respuestas son subcontrarias. Para el otro, todos los bancos son poseedores de riqueza, algunos bancos no son poseedores de riqueza. Entonces marcamos cuantificador, sujeto, cualidad, término predicado, todos son universal afirmativa, clase A, algunos no son particular negativa, clase O. Marcamos clase A y clase O y la respuesta nos da contradictorias. ¿Listo? Y en resumen, tengo las dos proposiciones categóricas, me toca organizarlas en la estructura, ¿cierto? Eso es todo lo que nos da la guía. Todas las aves son animales. Bueno, entonces acá, la guía ya me da esta partecita, ¿no? Entonces yo puedo copiar de aquí ya lo que me dan. Todas son universal afirmativa y yo copio toda esta partecita. Puedo copiar todo esto, universal afirmativa, proposición A, todo es P, cuantificador universal y cualidad afirmativa y lo coloco aquí. Sí, la siguiente, algunas aves no son animales, algunas no son clase O. Mira, clase O, algunas no son, entonces vuelvo y copio acá todo, particular negativa, proposición O, algún S no es P, cuantificador particular y cualidad negativa y lo coloco en la clasificación de Q. ¿Listo? Vuelvo y repito, esta parte ya la da la guía de actividades, solamente es buscar cómo está dada su proposición, si todos son, algunos no son, etc. Bien, marcamos en el cuadro la respuesta que nos da aquí, clase O, clase A, clase O, desde A hasta O, trazamos la línea y nos da que es contradictorias. Y esa sería nuestra respuesta del ejercicio número 3. Bien, vamos con la última parte. La última parte sobre razonamiento. La razón es la facultad humana mediante la cual comprendemos la realidad, expresamos ideas a través del lenguaje porque disponemos de una capacidad intelectual que nos permite comunicarnos. La razón se pone en marcha utilizando un proceso mental llamado razonamiento.
Entonces, todo este razonamiento nos ayuda a identificar mejor las cosas, a analizar mejor las cosas, ¿sí? Entonces, toda esta parte de razonamiento nos ayuda bastante, no solamente en matemáticas, sino en nuestra vida diaria, a tener más razonamiento lógico de las cosas. Aquí en este ejercicio 4 trabajamos razonamiento deductivo y razonamiento inductivo. ¿Qué pasa cuando tenemos un razonamiento deductivo? Cuando hablo de deductivo, estoy hablando de una validez, ¿sí? De que algo, eso es verdadero, de una validez. Ese razonamiento deductivo se considera que va de lo general a lo particular. Entonces, véase, por ejemplo, el siguiente silogismo. Premisa 1, todos los artistas son banqueros. Premisa 2, todos los banqueros son cantantes. Conclusión, todos los artistas son cantantes. ¿Sí? Parte de lo general y llega a algo particular. Ahora, ¿cuál es la característica? Bueno, acá de todas formas hay que analizar un poco, ¿no? Que lo general es que están hablando de que todos esos artistas son banqueros. Luego, todos los banqueros entonces son cantantes. Luego, todos los artistas, ¿cierto? General son cantantes. Particular. Característica. Lo que se dice en la conclusión estaba en las premisas, por lo tanto no se incrementa la información semántica. En este razonamiento deductivo es muy importante que usted analice que lo que está diciendo ahí, eso es verdadero. Bueno, que lo que me están diciendo ahí, eso sí realmente es válido. Y voy entonces con el razonamiento inductivo. ¿Qué pasa con el razonamiento inductivo? Lo que me dicen en el razonamiento inductivo es una probabilidad. Es posible que sea verdadero, es posible que sea falso, ¿sí? Es una inducción que tal vez lo que me están diciendo eso sea falso, ¿sí? Entonces es bueno tener muy claro que para el deductivo sí, eso sí realmente es cierto, eso realmente es verdadero. En cambio, para el inductivo eso es una probabilidad. Es posible que eso no sea verdad. En este razonamiento inductivo va de lo particular a lo general, ¿sí? Va al contrario. Entonces, ¿qué pasa? En obtener conclusiones generales a partir de premisas que contienen datos particulares. Por ejemplo, de la observación repetida de objetos o acontecimientos de la misma índole, se establece conclusiones para todos los objetos o eventos de dicha naturaleza. He observado el cuervo número 1 y era de color negro. El cuervo número 2 también era negro. El cuervo 3 también era negro. Ah, entonces todos los cuervos son negros. Entonces, fíjese, parten de algo particular, ¿cierto? Un ejemplo particular, y concluyen que todo se cumple para todo, que entonces todos van a ser negros. Ah, bueno, premisa 1, entonces he observado que el cuervo número 1 era de color negro, que el cuervo 2 también lo era y el 3 también. La conclusión, todos son negros. ¿Será que sí? Entonces, yo no puedo concluir, ¿cierto? Que porque 1, 2 y 3 sean negros, todos en general en el mundo van a ser negros. Eso es falso. Entonces, es un razonamiento inductivo. En este razonamiento se generaliza para todos los elementos de un conjunto la propiedad observada en un número finito de casos, ¿sí? Observan 1, 2, 3 con una característica y ya dicen que todos cumplen con esa característica, que en este mundo ya todo cumple con esa característica. Resulta que eso no. De ahí que la conclusión de un razonamiento inductivo solo pueda considerarse probable. Y de hecho, la información que tenemos por medio de esta modalidad de razonamiento es siempre una información incierta y discutible. Entonces, vamos a llegar a una conclusión incierta. Eso es un razonamiento inductivo. Ejemplo, tenemos el argumento. El estudio de los pacientes con niveles bajos de glucosa en la sangre tiene deficiencia de las funciones del páncreas. Las personas sanas tienen niveles normales de azúcar. Las personas con deficiencia de las funciones del páncreas están enfermas y tienen deficiencia de glucosa en la sangre. Bueno, resulta que cuando yo no sé mucho del tema, ¿cierto? Pues me toca a veces investigar. Entonces, si yo no sé acerca de la glucosa en la sangre y de toda esta parte, pues entonces tendré que leer un poquito acerca del tema, pero también se identifica
que parte de lo general, ¿cierto? Que ese estudio que se hizo a unos pacientes con niveles bajos de la glucosa de sangre tienen deficiencia de las funciones del páncreas, ¿cierto? Entonces, que las personas con deficiencias de esas enfermedades, pues tienen deficiencia de glucosa de sangre a lo particular. Marcamos las premisas y entonces el razonamiento es deductivo, pues a partir de los hechos conocidos como el nivel de azúcar en la sangre, se deduce la deficiencia de las funciones del páncreas y el estado de salud de la persona. Es un razonamiento deductivo. Pero sí quiero que les quede muy claro que para el deductivo eso es una validez, ¿sí? Como les decía, y para el inductivo es una probabilidad. Hay que leer muy bien el argumento que nos están dando, colocar esas premisas y colocar qué tipo de razonamiento es y por qué con sus propias palabras. ¿Listo? Muchas gracias por su atención, estimados estudiantes. Voy a dejar acá de presentar y la grabación y les voy a marcar